Bueno, buenos días a todos. Tenemos una mesa muy interesante sobre, sobre la logística de productos farmacéuticos y, y algo importante, interesante es que la pandemia puso de alguna manera en el ojo público la, el transporte y distribución de medicamentos y sobre todo vacunas a una escala global nunca antes vista. ¿Cuál es el principal reto con la logística de los productos farmacéuticos? Esta es una pregunta en general para todos. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día. Bueno, claramente el principal reto que, bueno, cuando empezaron a salir esas vacunas que requerían una temperatura de -70 era el mantenimiento de la temperatura, ¿no? Tanto en el almacenamiento como en la distribución. Y ahí quedó claro que muchos países iban a tener esa posibilidad de manejar productos de -70 y quizás algunos no. Y ahí empezó un gran desafío respecto al tema de temperatura. Por supuesto que luego está para mí la masividad en cuanto a la distribución. Se requiere que miles de millones de dosis de vacunas lleguen a todo el mundo. Creo que es inédito en la historia un evento de este tipo para lo que es la logística y la distribución. Y por supuesto, el acompañamiento de la tecnología para el embalaje y la distribución segura de esas vacunas y el registro de temperatura, ¿no? Porque claramente ahí está el foco fundamental para mantener la eficacia de esas vacunas. Gracias, Liliana. Después vamos a hablar un poco más de cómo ha sido la campaña, digamos, de distribución de las vacunas. La pregunta es más bien en términos generales, digamos, ¿qué diferencia hay entre hacer la logística de un producto farmacéutico, de hacerla de alimentos o de computadoras? Héctor, ¿cuál puede ser su mirada al respecto? No estamos escuchando. Héctor. Ejemplo, trabajé en lácteos, Ah. la usina más grande del país, durante unos cuantos años, y eso es un producto perecedero. Pero también trabajé en una editorial, y la editorial es más perecedero todavía, por muestra que deja en aeropuerto para los países de Franca a las 3 de la mañana, el producto no está en exportación. Y tiene que ser el mejor producto, porque es justamente el que va para afuera. O sea, que creo que el desafío está dado según cada aplicación que uno vea. No es más perecedero el cárnico o el medicamento que puede tener un estacionamiento, en este caso la vacuna, dadas las características que dicen los especialistas que puede durar, que la revista o el diario que a la 1 de la tarde ya es viejo porque sale el del día siguiente. Entonces, a medida que vas trabajando en cada una de esas especialidades, creo que la herramienta fundamental para esto, para ponernos de acuerdo y para todo, es el análisis de riesgo de cada situación. En el caso de las vacunas, no solamente, como decía, repetirme tu nombre, no es solamente el tema de la vacuna, digamos, sino los insumos que lleva esa vacuna. Los insumos de la vacuna no se consiguen de un día para el otro. Acá nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos con inyectables, una de las pocas empresas que hacía los inyectables está en San Juan. Y obviamente a mí me hacía acordar el tema de la pandemia. Voy a hacer tal vez un ejemplo que no es el más aplicable, como 300, la película 300, que eran 300 contra millones que los atacaban, y el resultado era obvio, más allá del esfuerzo. Entonces creo que tiene que haber una coordinación general, un acuerdo total, el seguimiento de la vacuna, el RFID, si se puede colocar para ver por dónde anda, el mantenimiento de temperatura, el control estricto de todos esos parámetros en la manera que se pueda. Porque en definitiva no es solamente el que las produce. El que las produce también tiene un problema de insumos, el que le trae los insumos, los estuches, las tapitas, los frasquitos, no los tiene. Entonces, evidentemente, esto explotó hacia abajo de una manera que no esperábamos. No puedo criticar ni aceptar ninguna de las medidas que se toman, 100%, porque son todas medidas eficaces.
Y la decisión eficaz está siempre entre la correcta y la equivocada. La mejor manera de que una decisión eficaz esté más cercana de la correcta es este espacio maravilloso que ustedes brindan como para que los especialistas puedan aunar los esfuerzos y estar de acuerdo en lo que podemos hacer. Si lo pudiéramos extender al resto, la decisión no va a ser correcta, pero va a ser la menos equivocada. Muy interesante. Emiliano, también te extiendo... ¿Qué tal? Buen día. Te extiendo la misma pregunta, digamos. Ustedes son una empresa joven de logística, pero digamos a la hora de trabajar con medicamentos, ¿esto implica un desafío, un reto singular? ¿Cómo visualizás esta nosotros trabajamos con laboratorios, tenemos algunos laboratorios dentro de nuestros clientes. La pandemia, más allá de la logística de las vacunas y demás, la pandemia lo que hizo fue que nos puso a la logística internacional en un aprieto. Antes nosotros usábamos aviones cargueros, aviones de pasajeros, teníamos frecuencia, había vuelos todos los días. Hoy con la pandemia y con la cantidad de restricciones que va emitiendo cada país, uno se tiene que ir acomodando a cómo va pudiendo. De repente cuando vos sentís que está mejorando y en vez de tener una salida semanal para los medicamentos que en nuestros laboratorios que tenemos como clientes los necesitan siempre urgentes porque son cosas muy rápidas, de repente te encontrás con que tenés una salida semanal. Y de repente se va abriendo y empezás a acomodar un poco las cosas y vuelve la restricción. Entonces es algo muy dinámico. Más allá de cómo mantenés el producto, de cómo lo tenés que cuidar, de cómo lo tenés que traer o cómo lo tenés que embalar o la logística. Hoy el mayor desafío es ir trabajando sobre las restricciones y sobre cómo vamos pudiendo con los transportes. La logística hoy es muy complicada, no solo de la vacuna, que la logística de la vacuna a nivel países las hacen cada gobierno, sino que la logística de todo lo demás, e incluso la de los medicamentos, se está volviendo muy difícil porque no hay la misma frecuencia de servicio que antes. Bien. Liliana, concretamente, digamos, ustedes como grupo, como empresa, se han ocupado, se han encargado o han participado de la logística de, diríamos, casi todas las vacunas, o si no todas las vacunas, dosis de vacunas que se han administrado en Argentina. A veces tenemos la imagen del presidente o de ministros recibiendo cuando llegan las vacunas en el avión. Del otro lado tenemos a la gente esperando ser vacunada y que a veces postea imágenes cuando le están haciendo el pinchazo y celebra que la vacunen. Y en el medio están ustedes. La pregunta es, ¿cómo ha sido básicamente esa experiencia en términos de preparativos? ¿Cómo macheó eventualmente lo que ustedes anticipaban que iba a pasar con lo que efectivamente sucedió? ¿Cuáles fueron, de alguna manera, las barreras o desafíos que tuvieron que ir resolviendo sobre la marcha? No sé si nos podés contar un poquito sobre eso. Sí, cómo no. Bueno, como decíamos, claramente esto es un gran desafío, ¿sí? Para nosotros también lo fue, pero bueno, somos una empresa que hace 40 años que nos dedicamos a la logística de medicamentos y básicamente tenemos medicamentos que requieren temperaturas de congelado, con lo cual ese no era nuestro gran desafío. Sí fue un desafío prepararnos en muy poco tiempo. Imaginemos que se dio la licitación y a los pocos días estábamos recibiendo en Argentina aquellas primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Así que bueno, la preparación fue a tiempo récord. Por suerte nosotros contábamos con las plantas preparadas para poder almacenar este tipo de producto. Hoy tenemos 3 plantas de las 5 plantas farmacéuticas afectadas a la campaña, con lo cual sí tenemos almacenamiento de todas las vacunas. Tenemos la Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca. Y claramente el desafío fue poder
afrontar mucha incertidumbre en cuanto a cómo iban a venir esas vacunas, cómo iban a ser los registradores de temperatura, los podríamos leer, no los podríamos leer, cómo venía el embalaje, si era lo que nosotros estimábamos que nos iba a permitir utilizar los embalajes que teníamos ya calificados dentro de la compañía. Así que bueno, todos los datos logísticos que no contábamos o contábamos quizás con, digamos, no asertivamente, bueno, fue ese gran desafío. Y luego, bueno, poner todo el mecanismo de la compañía para que todo esto suceda rápido, porque claramente necesitamos que las vacunas lleguen al destino en forma rápida. Así que esos fueron los grandes desafíos que tuvimos que afrontar. Liliana, y en términos de indicadores, por ejemplo, ¿se cumplían las metas? ¿En qué porcentaje se cumplían las metas de entrega en los distintos provincias? ¿Hay algunos números o datos o aproximaciones sobre cómo fue funcionando el proceso? Sí, los datos son oficiales porque hoy existe ese monitor donde claramente cualquier persona, eso es público, puede ir viendo cómo se está dando la entrega y claramente entiendo que es un 100% de cumplimiento, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros no fuimos la única empresa que trabajó en distribución a nivel país, pero la verdad que se cumplió con lo que el Ministerio de Salud y el gobierno esperaba para la entrega. Bien. Héctor, hay una tendencia a un mayor involucramiento de la industria farmacéutica en el proceso de distribución de los productos. Sí, mira, en realidad lo hay. Definitivamente lo hay por parte de aquellas empresas que tienen el equipamiento y el expertise para poder hacerlo, porque justamente los inyectables son el producto más delicado de fabricación en una industria farmacéutica. Requiere de zonas muy limpias, obviamente es lo que todos sabemos, requiere de una experiencia importante en el personal que está involucrado en el tema, una capacitación importante desde el punto de vista de las GMP, digamos, desde el punto de vista de todas aquellas normativas que hay que cumplir para ingresar simplemente a una sala blanca, y después el tratamiento del inyectable tiene todos sus cuidados que son mayores que los que cualquier otro producto, digamos, salvo los casos especiales, ¿no? Deben tener. Ya desde el inicio el personal de servicio tiene que trabajar con el tratamiento del agua para inyectables, que es todo un desafío, y bueno, se hace, las empresas que lo tienen instalado obviamente pueden tomar, como en el caso de Liliana, pueden tomar, Andriani es una empresa de muchos años y bueno, las conozco porque hemos trabajado juntos también. Evidentemente la infraestructura es lo que pesa en este momento como para poder enfrentar el desafío de la mejor manera. Las otras empresas que no tienen inyectables me parece que es un desafío un tanto complejo dadas las condiciones generales y necesitarían de un apoyo muy grande como para poder empezar a realizar ese tipo de productos. Bien. Emiliano, hablaste de cómo afectó, digamos, la limitación en términos de vuelos, la distribución de productos. Pero, ¿cómo pudieron reaccionar ustedes a esto? ¿Cómo se adaptaron a esa normalidad pandémica? Yo recuerdo que al comienzo incluso el comercio exterior estaba considerado no se consideraba como una actividad esencial. Bueno, finalmente eso se vio que se levantó esa barrera, pero bueno, ¿cómo fue, digamos, haciendo un análisis retrospectivo esa adaptación? ¿Cómo la vivieron? Nosotros estuvimos los primeros 20 días, no fue esencial el comercio exterior y a partir del día 20 empezamos a trabajar, del día 20 de la pandemia. Fue y sigue siendo una adaptación constante a todo lo que se nos va presentando. Nosotros no solo hacemos aéreos con medicamentos, sino que traemos mercadería de todo el mundo. Lo que más afectó a la pandemia es el tema de espacios y el tema de los servicios, las salidas, el seguir permitiendo traer las cosas al mismo nivel de efectividad que lo hacíamos antes. Ese es el trabajo más grande nuestro, que nos tuvimos que adaptar.
Por suerte, a nosotros como empresa nos fue muy bien y nos sigue yendo muy bien, nos adaptamos muy bien. En el caso de los medicamentos, nosotros tenemos mucho servicio de Estados Unidos para Argentina, traemos bastante, y ahí tuvimos que adaptar mucho todo lo que es la logística para hacerlo cada vez más rápido y poder adaptarnos a los tiempos que hoy se manejan. Empezamos a traer insumos para hacer alcohol en gel desde China, eso tiene que llegar en tiempo, en forma, hubo un momento donde escaseaba todo, entonces el comercio internacional se volvió muy esencial para ese tipo de productos y el desafío más grande fue poder cumplir los tiempos, que hoy sigue siendo el desafío porque es algo que está muy trabado. Pensar que en Argentina están viniendo el 30% de la frecuencia de vuelos que antes teníamos. Hay empresas, aerolíneas que no vienen con carga, hay otras que sí. Nos tuvimos que adaptar mucho a trabajar con empresas cargueras. Parte de la adaptación es asumir que planificar fechas precisas se vuelve casi una misión imposible. Es muy difícil. Liliana, ustedes también tuvieron una gran participación en el envío del principio activo de la vacuna elaborado por mAbxience para México y Estados Unidos, ¿no? Esa estrategia bastante curiosa, ¿no? De producir acá para envasar allá del otro lado del continente. ¿Cómo fue? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo resolvieron el tema de asegurar la conservación del producto durante el trayecto? Bueno, ese fue también un muy lindo desafío. Utilizamos unos contenedores que están diseñados justamente para utilizar en grandes volúmenes, ¿no? Porque esto era claramente un gran volumen, donde, por ejemplo, se utilizaban más de 200 kilos de hielo seco, así que eran contenedores que se traían de Uruguay. En nuestra planta, que está ubicada en Benavides, justo enfrente del laboratorio, nosotros preparábamos ese Envirotainer justamente para poder trasladar el semi-elaborado, que el laboratorio lo prepara en unos envases de plástico de varios litros, y obviamente el requisito fundamental era ajustar la carga para que durante el traslado no sufra vuelcos, así que había una serie de sunchos que internamente ese Envirotainer contenía, que bueno, debía ser ajustados milimétricamente para que no tengamos ningún problema. No era solamente el tema de la temperatura, sino también de que no hubiera vuelcos. No, claro, no hubiera un riesgo de vuelco, porque claramente eso era muy importante, el asegurar la carga dentro de ese Envirotainer, independientemente después que por supuesto la temperatura sigue siendo un punto fundamental. Así que nuestro personal realizaba la recepción de esos Envirotainer, verificaba que estén en condiciones estructurales adecuadas, aseguraba la carga y obviamente se transportaba luego hacia el aeropuerto para que salga en vuelo hacia México y Estados Unidos. En la mañana más fría del año es buena oportunidad para seguir hablando un poco de la cadena de frío. Y yo le quería preguntar a Héctor, digamos, siempre por supuesto el tema de los controles de la cadena de frío son centrales, digamos, en lo que es la distribución, la logística, el almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos. ¿Usted tiene idea de cifras, de por ejemplo, qué porcentaje de pérdidas se producen por pérdidas de la cadena en algún momento del proceso de distribución, y cuáles son definitivamente los controles que habría que hacer, digamos, para evitar esto? Voy a volver un poquito al tema de atrás porque quería hacer un comentario sobre lo que hablábamos del involucramiento de las empresas, que realmente se me pasaba, porque ustedes habrán visto que el inyectable es lo que menos deseamos. A nadie le gusta darse una inyección. Entonces eso trae otra complicación, porque a lo largo de los últimos años, digamos 20 años, todas aquellas presentaciones que podían pasarse a otro tipo de productos y al mismo producto presentado de otra forma, ya sea cápsula o comprimido, lo hemos aceptado así porque es mucho más simple llevar un blister en el bolsillo que ir a un vacunatorio. Esa es otra limitación para el desarrollo o continuidad
en el aumento de la cadena de producción frente a estos casos, porque después, teóricamente, volveríamos a una situación, Dios quiera, normal, y las inversiones y capacitación y puesta en marcha de una planta de inyectables es bastante compleja. O sea, creo que es una limitante. Me quedé pensando un poquito en la pregunta anterior, porque en realidad el que hoy hace inyectables, los grandes inyectables, puede agregar una máquina más. El que hace pocos inyectables no puede agregar una máquina más porque definitivamente después no va a poder seguir utilizando esas máquinas. Son máquinas que están en el orden de los 10 millones de euros, 6 millones de euros. Encima hay que hacerlas, traerlas, instalarlas, lo que lleva prácticamente un año. O sea que con esto cerraría un poquito el tema que me quedó medio como perdido. Después lo estuve pensando y digo, sí, pero bueno, el que lo tiene hoy en día puede poner otro turno. Hay COVID en todos lados, o sea, hay restricciones en todos lados, pero lo puede hacer. El resto es un poco más dudoso. Con respecto a la cadena de frío, en realidad no he tenido oportunidad de trabajar en el rubro farmacéutico con cadenas de frío, digamos, de 70 grados bajo cero. Pero sí en los controles. Los controles que se hacen en los depósitos son totalmente testeados, son totalmente auditados por organismos nacionales e internacionales, y se lleva registro, backup y backup espejo, que significa tener otra PC con todos los datos e incluso subidos a la nube, porque en cualquier momento nosotros podemos tener una caída del sistema de frío y tenemos que tener contramedidas. Cuando uno trabaja a bajos volúmenes eso es factible. Cuando trabaja a grandes volúmenes es difícil, porque yo pregunto en general, si tenés un depósito con 3.000, 4.000 pallets que tienen productos de cadena de frío y se cae la tensión y el grupo electrógeno no responde a tiempo, tenés que tener una contramedida porque la temperatura sube 1 grado, 2 grados, 3 grados y se pasa en los registros del límite aceptado. Es por eso que es complicadísimo llevarlo y como porcentaje no te podría dar uno. Sí, en el rubro de enfriamiento bajo cero, por ejemplo en las cámaras de frigoríficas de manteca y de cárnicos, los porcentajes son bajos, porque están dedicados específicamente a eso. En el caso de los laboratorios se le pone el equipamiento necesario y la contramedida en el caso, digamos, de que tengamos una caída de tensión, hay grupo alternativo y otro grupo alternativo y hay equipos de refrigeración alternativa. O sea, está cuidado desde ese punto de vista. Últimamente, en los últimos años, se ha agregado el control más estricto en la línea de transporte. O sea, los auditores están comenzando a ser más estrictos con el tema de controles, digamos, en el transporte y en la logística. No tengo un porcentaje para darte, porque en realidad son extremadamente bajos por las contramedidas o acciones alternativas que se tienen. Bien. Liliana, y después hago una pregunta final para todos, muy breve, porque tenemos 5 minutos. Me quedó una consulta. En otros países se ha visto que a veces hay más problemas en la etapa de aplicación de las vacunas en los centros de salud, lo que creo que en logística se llama la última milla, que en el resto del proceso, que en el resto de la cadena de distribución. ¿Ustedes visualizan que esto pasa también o ha pasado también en el país? Sí, mi percepción claramente es que sí, y esto creo que responde a que para esta pandemia se utilizan canales no tradicionales para, digamos, el almacenamiento en la última milla y la aplicación de la vacuna, ¿no? En Argentina estamos viendo que las vacunas se aplican en centros de jubilados, en clubes, en lugares... En escuelas, exactamente, lugares que obviamente las preparan, pero no son los canales tradicionales, con gente entrenada y con todas las medidas de seguridad adecuados a ese tipo de procesos, ¿no? O sea que también, ¿no? Es un gran desafío que la verdad se está afrontando de la mejor manera, pero sí, creo que es un punto donde se ha tenido que trabajar mucho y donde quizás en algún momento ha aparecido algún problema, ¿no? Bien. Bueno, la última pregunta, y les pido por favor brevedad, es si imaginan que haya alguna práctica o operación
alterada por la pandemia, pero que imaginan que llegó para quedarse. En términos de logística, de productos, de barreras, de trabas, de agilidad de los procesos, ¿hay algo que creen que puede haberse, que podrá quedar una vez que esto haya pasado? Yo creo que la documentación electrónica, creo que eso ha llegado para quedarse, creo que ha favorecido muchísimo a los procesos que antes era papel, así que todo lo que hoy se pudo pasar a documento virtual, firma electrónica, firma digital, eso ha ayudado muchísimo y entiendo que es lo que va a quedar. Emiliano. Sí, justo te iba a decir lo mismo que dijo Liliana. Todo lo que es electrónico nos está ayudando un montón. En el comercio exterior hay cosas que todavía siguen siendo muy personales y en papel, lo que tendría que mejorar, eso tendría que mejorar muchísimo en Argentina, pero yo creo que las empresas de logística lo que aprendieron con esto y lo que siguen aprendiendo es a que tenemos que ser muy dinámicos y que todo el tiempo tenemos que estar buscando la mejor opción. Creo que eso es la mejor enseñanza y que es una práctica que va a quedar. Antes estábamos muy cómodos por ahí en lo que hacíamos. Muy bien. Héctor. No, acuerdo completamente con las dos personas, porque en realidad lo que se viene imponiendo desde hace un tiempo es la industria 4.0, que es la industria que se dedica a tomar información de todo tipo, desde el punto de vista de censado, transmisión de esos datos a una PC para que lo podamos ver todos y guarda de esos datos de la mejor manera posible. Adquisición de datos en todo lo que se pueda y trazabilidad a partir de esos datos. O sea, es lo que se está imponiendo en este momento. Eso implica una inversión, pero como bien dijo Liliana, hoy empresas del tamaño en la que ella tiene la oportunidad de estar pudieran hacer frente, no digo un 100% porque el riesgo cero y el total no existen, pero tuvieron un excelente desempeño porque el proceso siempre es inversión, capacitación y después vuelve el resultado. Así que hay que seguir apostando a lo que es el control electrónico de datos y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora sí, el último bocado que yo daría es: hay que hacer un análisis de riesgo de toda la cadena, de todos los procesos de nuevo. Porque el análisis de riesgo nos va a mostrar aquellos peligros ocultos que no vemos cotidianamente y lamentablemente por falta de personal, por falta de tiempo, porque siempre hay algo para hacer en el momento, no se hacen los análisis de riesgo y por lo tanto no se toman acciones correctivas y no se analizan si las acciones correctivas estuvieron bien frente a la decisión que tomamos por el riesgo que tratamos de bajar. O sea, fundamentalmente análisis de riesgo y industria 4.0 en todas sus variantes. Bárbaro. Bueno, Liliana, Emiliano, Héctor, les agradezco muchísimo la participación, ha sido un placer y los despedimos y seguimos entonces ahora con una siguiente mesa en este Summit de Forbes.